Hechos capítulo 1. Dice del versículo 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por lo que hemos visto, Teófilo es el destinatario. Por ejemplo, acá dice en el versículo 1, y también el escritor nos proporciona no solo a Teófilo, sino también a nosotros, los lectores secundarios, de que el primer tratado, o sea, el relato de Lucas o el Evangelio según Lucas, tiene el objetivo de hablar las cosas que el Señor Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero eso fue hasta que Él fue recibido arriba. Antes de ascender a los cielos, dice el versículo 2, Él dio mandamiento por el Espíritu Santo a sus apóstoles. Debemos tener en cuenta que acá en el versículo 2 dice a los apóstoles que Él había escogido. Entonces la palabra apóstol acá parece ser o indica más que son aquellos 12 que Él escogió durante su ministerio, y no es la palabra, no aplica la palabra apóstol en un sentido ordinario de decir que a todos sus seguidores. Él, en el versículo 3, dice que se le apareció durante 40 días. Durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Durante esos 40 días, el Señor se le presentó a los discípulos, como dice en Juan capítulo 20, versículo 19. También se le presentó a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, siendo que Tomás no creía que él había resucitado entre los muertos. Se le presentó a María Magdalena según Marcos capítulo 16, versículo 9, a los discípulos que iban camino a Emaús según Lucas capítulo 24, y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 que él se le presentó a más de 500 hermanos. Todo esto fueron 40 días después de haber resucitado. Les habló también del reino de Dios durante ese tiempo, teniendo en cuenta de que nosotros observamos que los discípulos, después de que pasó el sufrimiento de la cruz, cada uno regresó a su oficio y al parecer se sintieron desorientados. Así que el Señor tuvo que volver a hablarle y a motivarlo para seguir con el plan del reino de Dios. Dice que el 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa promesa consiste en que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Se dice que los discípulos tuvieron que haber esperado entre 7 días o más, quizás 10, en Jerusalén, donde para estos 2 días sería el evento del Pentecostés. Dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego acá
Luego acá, en Hechos 1, 6 al 8, nos muestra todavía el entendimiento de sus propios discípulos. Todavía, aún con ser los apóstoles escogidos del Señor, haber recibido las instrucciones acerca del reino de Dios y todo lo que el Señor les enseñó durante su ministerio, el entendimiento de ellos estaba basado en la restauración del reino físico de la nación de Israel. Aparentemente creían que el Mesías restauraría a Israel y los liberaría de la esclavitud o del yugo, mejor dicho, de los romanos. Versículo 7, el Señor le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No tenemos una definición exacta de qué quiso decir Jesús en este versículo o esta expresión, pero lo que sí muestra en el versículo 8 es qué es lo que él tenía en mente y planeado para sus discípulos. Uno es el acompañamiento de el Espíritu Santo en la obra que los discípulos desarrollarían por todas las regiones, y el acompañamiento del Espíritu Santo era para que fuesen testigos en Jerusalén. La palabra testigo acá no solo es pronunciar o proclamar esa verdad, sino también padecer al mismo tiempo por ella. Este ministerio empezaría en Jerusalén, Judea, se extendería a Samaria, una zona donde que los judíos culturalmente no convivían muchos con los samaritanos, y hasta lo último de la tierra, quiere decir los gentiles. Versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De modo que las últimas palabras del Señor Jesús era que sus discípulos serían testigos y recibirían al Espíritu Santo, el cual respaldaría también la obra que ellos harían. Fueron sus últimas palabras. Luego él fue llevado al cielo, y estos varones con vestidura blanca le dice: así mismo le habéis, como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Tuvieron que regresar hacia la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 13 en adelante: y entrados subieron del aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Los discípulos necesitaban ser reorientados, y en este tiempo en el cual tuvieron que esperar aquella promesa, estuvieron ocupados en algunas cosas. Y el versículo 14 dice: en oración, perseveraban en oración. Tenían que esperar el cumplimiento de aquella promesa, pero eso no implicó que dejasen de orar. Dice el mismo versículo 14 que con ellos también estaban las mujeres, María, la madre de Jesús, y con los hermanos del Señor Jesús. Note cómo el versículo 14, el escritor, en este caso Lucas, el médico amado, llama a María la madre de Jesús. Esto muestra el respeto que los
primeros cristianos tenían hacia la madre del Señor. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de la cabeza reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Dice en el versículo 15 que Pedro toma la iniciativa de volver a restaurar el número de los apóstoles, que era 12, teniendo en cuenta que el Judas se ahorcó. Por lo menos eso es lo que dice el libro de Mateo, que él se arrepintió, entre comillas, pero ya era tarde, trató de devolver el dinero y luego se ahorcó, como le dijeron los líderes judíos que ese era un problema de él. Con ese mismo dinero que él había vendido al Señor, ellos compraron un campo para los descendientes de Judas. Lucas acá da una definición médica de cómo ocurrió después que se ahorcó. Dice: cayendo de cabeza reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Desde el punto de vista de lo que ocurrió después. Del 19 dice: fue notorio que todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella y tome su oficio. Luego, desde el versículo 21 al 26, nos muestra donde se elige entre los seguidores al sucesor de un apóstol. Pero debemos aprender también acá que se muestran los requisitos para la elección de este apóstol. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue de entre nosotros, fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vea que son los requisitos, ¿no?, para la elección de el nuevo discípulo. Vea que dice primero, versículo 21, que han estado juntos con nosotros, con Pedro, Juan y el resto, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, tenía que ser testigo de ese ministerio que el Señor estaba con ellos. El segundo se ve en el versículo 22. Dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea que este es el segundo requisito, desde el bautismo de Juan. Y el tercero se encuentra en el mismo versículo 22, que fuese testigo de la resurrección. O sea que dentro de eso el Espíritu Santo elige a Justo y a Matías, entre los cuales el Espíritu Santo, por medio de la oración y los apóstoles, escogen a Matías.
Vea que es necesario para aún los apóstoles pedir la dirección del Espíritu Santo a través de la oración para la elección de un nuevo apóstol. Matías fue parte de los apóstoles gracias a la intervención del Señor con los apóstoles y el Espíritu Santo. No se autoproclamó un apóstol, y para ser apóstol se necesitaban estas cualidades. Cualidades que hoy día son difíciles para cada uno de nosotros proclamarse o autodenominarse apóstol, siendo que no cumplimos con ninguno de los tres requisitos. Y que este capítulo 1 aprendemos varias cosas. Aprendemos las cosas que el Señor Jesús hizo y empezó a encomendarle a sus discípulos. Aprendemos que los discípulos estuvieron desorientados aún cuando recibieron las enseñanzas propias del Señor Jesús, y el Señor tuvo que volverle a animar presentándose delante de ellos con pruebas para que fuesen firmes. Y también nos enseña el entendimiento todavía en proceso en el que estaban los discípulos, porque creían en la restauración física de Israel. Sin embargo, para el Señor la restauración era más espiritual, teniendo en cuenta que la humanidad fue creada por Él, pero el pecado hizo que se perdiese esa comunión, y ahora con su muerte y triunfo sobre la cruz al resucitar al tercer día, Él vuelve a comprar o a pagar un precio por toda su creación. En este sentido, el Señor está restaurando todas las cosas. Luego vemos los 120 hermanos que estaban también en Jerusalén. Y por último vemos las cualidades que se necesitaban para ser un